En esta conferencia vengo a hablarles de algo pues que lamentablemente en nuestra sociedad ya no es fácil de decir, ya no es fácil de proclamar, e incluso dentro del contexto de la iglesia se ha vuelto espinoso proclamar esto, que el cristianismo y solo el cristianismo es la religión verdadera, que Jesucristo es el único camino que nos lleva hacia Dios de forma verdadera y plena. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Jesucristo no dijo: bueno, miren, hay muchos caminos válidos, Buda, Mahoma, la Pachamama, Sócrates, y bueno, cada uno trate de ser buena persona y dentro de seguir en lo que pueda cada uno de estos caminos podrá llegar a Dios. No, Jesucristo dijo: yo soy el único camino, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una propuesta exclusivista. En esta sociedad posmoderna, en que se quiere decir que todos los caminos son válidos, que todas las religiones son iguales, que basta con ser buena persona independientemente de lo que creas, que Jesucristo fue un buen maestro moral, pero no algo así como alguien en que haya que creer de forma exclusiva, decir esto es un acto de rebeldía contra esta sociedad que se ha rebelado ante Dios. Y claro, de eso se trata. Si esta sociedad se ha rebelado ante Dios, quienes genuinamente creemos en Dios, en la persona de Jesucristo, tenemos que oponernos a esta sociedad. Y en eso consiste la batalla de la fe. Para la batalla de la fe requerimos de determinadas armas. Una de ellas es la apologética. La apologética es la defensa de la fe por medio de la razón. En ese contexto, el objeto de esta conferencia va a ser mostrar la identidad de Cristo a la luz de la razón. Vamos a examinar distintas posibilidades sobre la identidad de Cristo y vamos a mostrar cómo la única forma coherente de concluir sobre Él es proclamarlo como Señor, Salvador y Dios. Y como Dios, por lo tanto, como Rey. Rey del mundo, Rey del universo, Rey de nuestra sociedad. Jesucristo está plenamente en el sagrario, pero como Rey es como Rey de todo. Es decir, Jesucristo ha de reinar en la economía, en la política, en el derecho, en el pensamiento, en la educación, en la filosofía. No lo dejemos encerrado en cuatro paredes. Y es precisamente la labor de nosotros, especialmente los laicos, hacer que el reinado de Cristo sea presente en el mundo. Si genuinamente Él es Dios y es el único camino y por lo tanto es Rey del universo, tenemos que vivir conforme a eso. Bueno, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, desarrollo un conjunto de argumentos para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. Siguiendo el enfoque de Santo Tomás de Aquino, que hablaba de 5 vías para demostrar la existencia de Dios, que yo tomo en mi primer libro sobre la cuestión de la existencia de Dios, en este libro, digamos, de la segunda fase, el segundo nivel de mi apologética relacionado con el cristianismo, lo que hago es plantear 4 vías para demostrar que el cristianismo es la religión verdadera. La primera vía es la de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. La segunda, la de la divinidad de Cristo. La tercera, la de la resurrección de Cristo. Y la cuarta, la de la expansión milagrosa del cristianismo. En esta conferencia voy a desarrollar la segunda vía, la vía de la divinidad de Cristo. En específico, el argumento se estructura como sigue. Cito: la segunda vía para mostrar la veracidad de la religión cristiana se basa en el análisis de la persona de Cristo en cuanto a su divinidad y se estructura como sigue. 1. Si Jesucristo es Dios, entonces el cristianismo es la religión verdadera. 2. Jesucristo afirmó ser Dios. 3. Dicha afirmación solo nos deja 3 posibilidades: que Jesús sea un loco, que sea un mentiroso o que efectivamente sea Dios. 4. Pero Jesús no era un loco. 5. Ni tampoco era un mentiroso. 6. Por consiguiente, debe ser Dios. 7. Luego el cristianismo es la religión verdadera. Primero, para entender el contexto del argumento, esto es lo que se conoce como el trilema de Lewis. Respecto a la identidad de Cristo, solo caben esas 3 posibilidades dadas las afirmaciones que hizo Cristo.
Vamos a justificar eso. Premisa 1. Si Jesucristo es Dios, entonces el cristianismo es la religión verdadera. Ya lo dije al inicio de la conferencia, Jesucristo estableció con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesucristo es Dios encarnado y Él dijo que Él es el único camino, entonces, siendo Dios, su palabra tendría que ser necesariamente verdad y solo el cristianismo sería la religión verdadera. Buda, Mahoma, la Pachamama o cualquier culto particular de cualquier cultura o cualquier sociedad a lo largo de la historia, fuera del cristianismo, no sería la religión verdadera, solo la de Jesucristo. Por supuesto, si Jesucristo no es Dios, lo que Él diga como un absoluto no tiene por qué ser tomado como un absoluto. Entonces el punto clave es determinar la identidad de Cristo. Premisa 2. Jesucristo afirmó ser Dios. El trasfondo de esta premisa es la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, por ejemplo, un debate que yo tuve contra el presidente de la Asociación Islámica que surgió en el Perú. Este debate lo encuentran como cristianismo versus islam. ¿Cuál es la religión verdadera? En ese debate yo doy al comienzo argumentos para la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, desde los métodos históricos, no desde partir de la fe como presupuesto, sino desde los métodos históricos demuestro que el Nuevo Testamento es históricamente fiable. Estando eso ya demostrado, y pongo como referencia ese video y también lo desarrollo en el respectivo capítulo de mi libro, lo que tenemos es que las afirmaciones de Cristo serían afirmaciones históricas de un personaje histórico y por lo tanto podemos partir realizando análisis objetivos a partir de ese dato. Entonces, vamos a entender esta cuestión de la divinidad de Cristo. Cuando en el Antiguo Testamento Moisés le pide a Dios que se identifique, ¿no? Cuando dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le diré a los israelitas? Dios le responde, yo soy el que soy. Eso dirás a los israelitas. Éxodo 3:14. Entonces, la frase yo soy en el contexto cultural judío tiene una connotación muy fuerte, no se puede usar a la ligera. Yo soy es el nombre de Dios. Pero lo que encontramos es que Jesucristo utiliza de modo muy fuerte este término. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 24, dice, si no creyeren que yo soy, en sus pecados moriréis. Jesucristo allí está poniendo como condición para ser salvado de nuestros pecados el creer en Él como el yo soy. No es raro pues que en un contexto cultural judío se haya ganado problemas. Es más, en Juan 8:58 encontramos que Jesús dice a los maestros judíos, antes de que Abraham fuera, yo soy. Esto es una afirmación muy fuerte, tan fuerte que en ese momento quisieron apedrearlo, porque lo que estaban entendiendo es que se estaba proclamando a sí mismo como con rango de divinidad. Y esto pues es algo muy fuerte. Son los judíos del siglo I que estaban enfrente de Jesús escuchándolo los que tienen la interpretación más fiable de lo que él quería decir. Hoy en día muchos teólogos e historiadores se quieren poner a especular sobre qué significa el yo soy que dijo Jesús en Juan 8:58. Pero los judíos que eran su auditorio directo quisieron apedrearlo. ¿Pero por qué querían apedrearlo? Porque obviamente entendían que lo que estaba diciendo tenía una carga muy fuerte que implicaba una proclama de divinidad. Asimismo, Jesucristo evidencia su reclamo de divinidad cuando habla de su relación con el Padre, Dios. Jesucristo, respecto a nosotros, dice que nosotros podemos referirnos a Dios como nuestro Padre, de forma general. Pero cuando Él habla de su relación con el Padre, dice mi Padre, de un modo ontológicamente singular. Así pues, en Lucas 11:2 encontramos que Jesucristo enseña a los discípulos a dirigirse a Dios como Padre. Pero Jesucristo, en Mateo 7:21, 18:10, 20:23, 26:53, etc., se dirige a Dios como mi Padre. El punto es que esa relación ontológica singular implica divinidad. Por ejemplo, los tigres cuando tienen hijos, ¿de qué especie son los hijos? Son tigres. Los tigres dan tigres. Entonces, si tuviésemos a alguien que se proclamase hijo de Dios de esa forma tan absoluta, pues ha de compartir la misma naturaleza. Así como los tigres dan tigres, el Hijo de Dios
en tanto la relación ontológica singular, pues tiene que compartir la divinidad del Padre. Y así lo decía el propio Jesucristo. En Juan 10:30, el Padre y yo somos uno solo. Y de hecho, si uno va al original griego, una traducción como más directa sería como somos la misma cosa, la misma esencia, el mismo ser. Así nosotros ya en el credo de Nicea decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por lo tanto, la forma en que Jesucristo se refería a su relación singular con el Padre implica que Él afirmaba divinidad. Asimismo, sabemos que Dios, como explica Santo Tomás, no solo es la causa primera de las cosas, sino el fin último, lo que da sentido a la vida, lo que da plenitud, el único objetivo final que puede tomarse como un absoluto. Pero resulta que Jesucristo, cuando habla sobre sí mismo, habla de ese modo. Él dice, yo soy el pan que da vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:18. Yo soy el buen pastor, Juan 10:14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Jesucristo se pone como el centro absoluto y como el fin último de la vida del hombre. Ese lugar solo corresponde a Dios. Por lo tanto, Jesucristo, al hablar así sobre sí mismo, está proclamando divinidad. Pero no solo están las palabras de Cristo, sino sus obras. Por ejemplo, imagínate que tú me realizas una ofensa, que tú me insultas, y una persona que está pasando por la calle y que no te conoce ni me conoce a mí, dice, te perdono por la ofensa que le hiciste a Dante. Eso es un absurdo. Solo yo puedo perdonar las ofensas que se han hecho contra mi persona. En la concepción judía, el pecado es una ofensa contra Dios. Por lo tanto, los judíos entendían que el único que tenía autoridad para perdonar los pecados de por sí es Dios. Pero nos encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, cuando a Jesús, esto también está en Marcos, ¿no? En Marcos capítulo 2, cuando a Jesús le llevan al paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Y el auditorio de Jesús, los judíos se quedaron atónitos ante tal declaración, porque solo Dios perdona los pecados. Y esto queda claro en Marcos 2:7. Los judíos murmuraban, los maestros de la ley. ¿Cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesucristo, al instante siguiente, en lugar de decir, no, es que me han malentendido, yo no quería dar a entender que yo soy Dios. No, Jesús no dijo nada de eso, sino hizo un milagro. Lo que dijo es, ustedes están diciendo eso. Bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Entonces Jesucristo, en lugar de retractarse sus palabras, cuando los maestros de la ley estaban sacando la implicancia de que él se estaba proclamando Dios, no se retractó, sino que hizo una reafirmación y encima lo validó con un milagro. Entonces es claro que Jesucristo pues tiene pretensiones de divinidad. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, los profetas Isaías, Jeremías, ¿cómo hablan? Así dice el Señor ha dicho, me ha dicho la voz del Señor, etc. Siempre que iban a proclamar algo relacionado con Dios, lo precedían con esos términos. Jesucristo no dice así. Jesucristo dice, en verdad les digo, yo les digo. O sea, los profetas hablaban haciendo referencia a lo que Dios decía. Jesucristo hablaba las cosas de Dios con autoridad propia. En verdad yo les digo. En consecuencia, en el modo de hablar de Cristo, también se ve su reclamo de divinidad. Asimismo, Jesucristo no tuvo problema con recibir adoración. Cuando Tomás, luego de verlo resucitado, quedó postrado, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Jesucristo no le dijo, oh no, estás cayendo en idolatría, no debes llamarme Dios. No, simplemente le echó en cara la incredulidad a Tomás y listo, pero no dijo que la frase de Tomás estaba mal. Jesucristo no tuvo problema con aceptar el culto de adoración, pero en una cultura monoteísta como la judía, solo se puede adorar a Dios. Entonces, nos estamos encontrando con que las acciones, las palabras y la actitud de Jesucristo implica que Él se concebía a sí mismo como divino, como Dios. Queda por lo tanto establecido la premisa 2. Jesucristo afirmó ser Dios.
Lo afirmó con sus palabras, lo afirmó con sus obras y lo afirmó con su actitud. Tercero, premisa 3. Eso nos deja 3 posibilidades: que sea un loco, que sea un mentiroso o que sea Dios. Recordemos lo que es la apologética. La apologética es el análisis de la razón. Por supuesto, nosotros desde la fe proclamamos que Jesucristo es Dios. Pero cuando tenemos que defender esta verdad ante los que no creen, ante los que no comparten nuestra fe, tenemos que utilizar los argumentos de la razón. Entonces, para que entiendan bien el razonamiento, imagínense que yo en este momento, puede ser un caso hipotético, nadie me lleva al manicomio, afirmase que yo soy Dios. ¿Ok? Si yo afirmase en este momento que soy Dios, hay dos posibilidades lógicas: que sea verdad o que sea mentira, que sea verdad o que sea falso. Si es falso, hay dos posibilidades: que yo lo haya afirmado sabiendo que es falso, o que yo lo afirme creyendo que es verdad. Ahora, si yo afirmo que soy Dios y yo me creo que eso es verdad, ¿qué pensarían de mí? Que estoy loco. Solo un loco podría afirmar que es Dios cuando en realidad no lo es, pero se lo cree. Es como que sea alguien más loco que quien afirme que es Napoleón Bonaparte o la reina Isabel I. Luego, ¿qué pasa si yo afirmo ser Dios y yo sé que eso es mentira? O sea, es mentira y yo soy consciente que es mentira. Entonces soy un grandísimo mentiroso. Y si creo un culto y embauco a gente diciendo que yo soy un Dios encarnado, pues sería un grandísimo mentiroso y estafador consciente de que eso es mentira. Entonces, posibilidad 1, que estoy loco. Posibilidad 2, un mentiroso. Pero la otra posibilidad lógica es que se esté diciendo la verdad. Entonces, para el caso de Jesucristo, que sea Dios. Por lo tanto, como ya hallaba el apologista cristiano C.S. Lewis, hay 3 posibilidades para la identidad de Cristo, de acuerdo a sus afirmaciones divinianas: que Él sea un loco, que Él sea un mentiroso o que Él sea Dios. Son las posibilidades lógicas. Entonces, a la luz de la razón y los datos que tenemos sobre Jesucristo en los evangelios, que como dije son históricamente fiables, vamos a analizar estas posibilidades. Antes de eso quisiera citar lo que dice el mismo C.S. Lewis, autor de este tipo de argumento, que se le conoce técnicamente como el trilema de Lewis. Trilema porque hay 3 opciones. Dice C.S. Lewis: usted lo podría mandar a callar y decirle que está loco. Usted podría escupirlo en la cara y matarlo como un demonio. O usted puede simplemente caer postrado a sus pies y llamarle Señor y Dios. Se refiere a Jesús. Pero no me venga usted con la condescendiente estupidez de que Jesús era solamente un profeta o un gran hombre moral. Él no dejó espacio para ello. Sus reclamos le contradirían. Este es un punto muy importante porque en nuestra sociedad actual mucha gente dice: Jesús era simplemente un maestro espiritual, así como también lo fue Buda o lo fue Mahoma. No, es que Jesús no puede ser simplemente un maestro espiritual más. O es Dios, con lo cual está infinitamente por encima de Buda, Mahoma, Sócrates, Confucio, etc. O es un loco o un mentiroso, con lo cual está muy por debajo de lo que serían los maestros espirituales de la humanidad. Entonces con Jesucristo no hay puntos medios. O Él está absolutamente por encima de todos los demás, o en caso sean falsos sus reclamos, Él está por debajo. Pero no lo podemos poner en el mismo nivel. Jesucristo de ningún modo está en el mismo nivel que Buda, Mahoma, etc. El cristianismo es una gran y absoluta verdad o es una terrible mentira, pero no hay posibilidad lógica de que sea una religión más entre otras. Por eso el sincretismo desde la razón, no digo desde la fe, desde la razón es lógicamente imposible. Si tenemos a alguien que afirmó ser Dios, no lo puedes poner junto al lado de quienes pretendieron hablar en nombre de Dios, pero no se proclamaron a sí mismos Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, premisa 4. Pero Jesús no era un loco. Como ya se había establecido, si alguien afirmase que es Dios pensando que eso es verdad y no lo fuere, pues tendría que estar muy loco. Más loco que alguien que afirme que es Napoleón Bonaparte. Pero ¿es razonable pensar que Jesús estaba loco? Es bastante complicado afirmar eso, porque Jesucristo supo guardar el equilibrio emocional en todo momento. Es impresionante la capacidad que tenía Jesús para dar respuestas inteligentes y certeras, incluso en las situaciones difíciles. Hay locos que pueden ser inteligentes, pero su inteligencia no está de acuerdo al ambiente en el que están actuando. La inteligencia del loco puede ser una superinteligencia matemática, pero está aislado haciendo cálculos.
En cambio, saber interactuar con personas en distintas situaciones, en la política y en un almuerzo y en una cena, y con amigos y con enemigos, eso sí requiere un conocimiento del contexto que no lo puede hacer un loco. Ya tiene que ser una persona consciente, cuerda. Pues bien, ¿qué encontramos con Jesús? Cuando Jesús iba a ser arrestado, fue un guardián del templo y le tiró una bofetada. Y Jesucristo, en lugar de reaccionar como un loco, reaccionó con mucha dignidad y dijo: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Juan 18:23. Pero yo creo que el ejemplo más interesante lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20. Cuando se le pregunta a Jesús sobre la cuestión de los impuestos, se le pregunta si es lícito que paguemos impuestos al César. El problema en el que están metiendo a Jesús es un problema muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Hay dos opciones, que él diga que sí o que diga que no. Si Jesucristo dice que sí hay que pagar impuestos al César, se volvía extremadamente impopular con los judíos y hasta podían matarlo en ese momento. ¿Por qué? Los judíos habían sido conquistados militarmente por los romanos. Los judíos tenían mucho resentimiento respecto a los romanos y se veían como oprimidos por los romanos. Veían al César como un gobernante inicuo que los estaba oprimiendo. En consecuencia, si Jesucristo, el maestro moral judío, hubiera dicho sí, hay que pagar impuestos al César directamente, le hubiera ido muy mal. Pero ¿qué pasaba si Jesús decía que no había que pagar impuestos? Los soldados romanos inmediatamente lo arrestaban por contradecir la ley. Y Jesucristo, en lugar de haber tenido una muerte con tanto significado como la que conocemos, simplemente hubiera sido ajusticiado por un asunto de impuestos. Y eso es una tontería, ¿no? Entonces Jesucristo tenía una situación muy complicada. Si decía que sí le iba mal con los judíos y si decía que no le iba mal con los romanos. Jesucristo dio una respuesta sumamente inteligente. Deme una moneda, ¿de quién es el rostro que está aquí? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Difícilmente un loco tendría la agilidad mental con atención al contexto como para armar ese razonamiento y salir también del paso. De hecho, difícilmente una persona cuerda podría hacerlo. Hay que ser cuerdo y muy inteligente. Entonces Jesucristo no era cualquiera, ¿no? Entonces se muestra que Jesucristo mantiene el equilibrio emocional, que Jesucristo actúa conforme al contexto, que es capaz de dar respuestas inteligentes y que mantiene la hilación de su discurso. Vamos, el Evangelio tiene una gran coherencia. El Evangelio ha sido analizado por filósofos, historiadores, pensadores, etc. y ha llamado la atención a muchos. Entonces es un discurso que tiene una coherencia lógica, no es un discurso de un oráculo. Por lo tanto, todas las evidencias muestran que Jesucristo no podría ser un loco. Y es que Jesucristo tenía signos de credibilidad, pues. O sea, Jesucristo afirmaba divinidad, pero sus palabras eran extremadamente sabias y su conducta era irreprochable. O sea, Poncio Pilato, cuando tuvo que juzgarlo, no encuentro culpa en este hombre. De hecho, Jesucristo podía retar a los judíos diciéndole: ¿qué culpa encuentran en mí? O sea, Jesucristo era consciente de su coherencia de vida y podía echarle en cara a la sociedad externa: a ver, díganme, ¿qué de mal lo he hecho? Y nadie podía decirle nada. Entonces, guardar las formas de la inteligencia, la sabiduría, la moral de parte de Cristo muestra que era divinamente cuerdo. Premisa 5. Ni tampoco era un mentiroso. Miren, si Jesucristo afirmó ser Dios y no era Dios, no sería cualquier mentirosillo, sería el más grande mentiroso de la historia. O sea, todos nosotros ahorita estaríamos gastando nuestro domingo por una mentira. Y hubieran habido un montón de mártires a lo largo de la historia que habrían muerto por una mentira. Y los apóstoles mismos de Jesús, sus seguidores directos, Jesucristo sabía que en una sociedad monoteísta como la judía, el proclamar a Jesús como Dios le iba a traer problemas y eventualmente la muerte a sus seguidores. Y si Jesucristo les dijo que se comprometan con eso, los estaba embaucando de un modo terrible. O sea, si yo te digo que 1 más 1 es 3, ya eso es mentira, pero ¿qué daño va a hacer? Mientras no hagas cálculos ingenieriles para construir algo no con esa idea, pues no pasa nada. Pero si el cristianismo fuera mentira, sería el mayor embuste de toda la historia de la humanidad.
Por eso digo, el cristianismo tiene que ser algo absolutamente maravilloso o algo absolutamente, pues, deplorable. Ojo, y esto ya lo decía un escritor católico como Chesterton. O sea, Chesterton se encontraba con que el cristianismo era tan especial que solo podría venir de dos lugares. O sea, decía, esto tiene que venir del cielo o del mismísimo infierno, pero no puede ser cosa de este mundo. No puede ser un invento de este mundo. Eso es algo mucho más grandioso. Entonces, entendamos que la implicancia de que Jesús haya mentido es muy seria. Sería un mentiroso muy, muy grande. El más grande mentiroso de toda la historia de la humanidad. ¿Pero es razonable pensar esto? Parece que no. Por ejemplo, como ha dicho William Lecky, uno de los historiadores británicos más prestigiosos y vehemente opositor del cristianismo, cito: el simple registro de los 3 años de la vida activa de Jesús ha hecho más para regenerar y ablandar al espíritu de la humanidad que todas las disquisiciones y exhortaciones de los filósofos y moralistas de la historia. Fin de cita. O sea, si Jesucristo hubiera sido un mentiroso, sería uno de los hombres más inmorales de toda la historia. Pero es un poco extraño cómo uno de los hombres más inmorales de toda la historia había generado un discurso moral que ha impresionado a tantos hombres. Y no digo gente ignorante. O sea, hablamos del filósofo francés Blaise Pascal, hablamos de escritores como León Tolstoy. O sea, hablamos de gente muy eminente que ha sido impresionada por el discurso de Cristo y por la profundidad moral. O sea, sería muy extraño plantear que Jesucristo sea un mentiroso y que ese mentiroso inventó el discurso moral que más vidas ha transformado en toda la historia. Drogadictos, asesinos, ladrones, viciosos, alcohólicos, transformados por las palabras de Cristo. No parece haber conmensurabilidad entre la causa y el efecto si es que Jesucristo fuera simplemente un mentiroso o un maestro moral más como cualquier otro. Pero tenemos lo siguiente, ¿no? Que Jesucristo, por proclamar esa hipotética mentira, porque ahorita estamos analizando la hipótesis de que es un mentiroso, por proclamar esa hipotética mentira, no solo trajo consecuencias sobre los demás, como los apóstoles que los mataron, sino sobre sí mismo. Piensen lo siguiente: imagínense que yo les diga que 1 más 1 es 3. Yo sé que 1 más 1 no es 3, y que yo sé que ustedes se van a enfadar porque yo les diga que 1 más 1 es 3, y que se van a enfadar tanto que me van a querer matar, y que de repente me sacan de aquí y me matan a pedradas. Y yo soy consciente de que si yo insisto en afirmar que 1 más 1 es 3, me van a matar a pedradas. Entonces, si yo siguiera afirmando eso sabiendo que es mentira, no solo sería un mentiroso, sería un grandísimo tonto. Solo un grandísimo tonto se dejaría matar por algo que sabe que es mentira. Jesucristo se dejó crucificar. Pero Jesucristo para nada parece ser un grandísimo tonto. Jesucristo, como acabamos de ver, daba respuestas extremadamente inteligentes en situaciones extremadamente complejas. Por lo tanto, desde la razón, no es factible decir que Jesucristo sea un mentiroso. Jesucristo mismo era consciente de que si él seguía con sus afirmaciones, le iba a traer consecuencias para su propia vida. Mateo 20, del 17 al 19, cito: mientras Jesús subía a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte y les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén, donde seré entregado a los sacerdotes y a los escribas, y me condenarán a muerte. Me entregarán a los gentiles para que se burlen de mí, me azoten y me crucifiquen. Entonces Jesucristo sabía que sus reclamos de divinidad lo llevarían a la muerte. Si él siguió haciéndolo, y si no era un tonto, es porque estos reclamos genuinamente eran verdad. Premisa 6. Jesucristo es Dios. Hemos mostrado que solo hay 3 posibilidades lógicas para la identidad de Cristo: loco, mentiroso o Dios. Por supuesto, nosotros podemos tener fe, pero la apologética se trata de mostrar las verdades de fe a personas que no tienen fe. Desde esa perspectiva nos hemos tenido que meter en el trabajo de mostrar que Jesucristo no podría ser un loco y no podría ser un mentiroso. En consecuencia, la única opción lógica que queda es que Jesucristo sea Dios. Y pues esto es bastante coherente. De ahí que el propio C.S. Lewis, que fue profesor de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford, y era agnóstico, es un agnóstico que se convirtió al cristianismo. C.S. Lewis escribe: es muy grande la dificultad histórica para dar a la vida, a las palabras y a la influencia de Jesús
cualquier explicación que no sea más difícil que la del cristianismo. La discrepancia entre la profundidad y santidad de su enseñanza moral y el exuberante delirio de grandeza que tuvo que haber detrás de sus enseñanzas teológicas, a menos que él en verdad sea Dios, jamás se han explicado satisfactoriamente. Las hipótesis no cristianas se suceden una tras otra con la intranquila infertilidad de la estupefacción. Fin de cita. O sea, hay muchos que dicen que Jesucristo fue un simple maestro moral, pero eso no cuadra con toda la influencia enorme que ha tenido y con la magnitud de sus reclamos de divinidad. Hay otros que dicen que Jesucristo fue un revolucionario social, pero Jesucristo fundamentalmente ocasionó un efecto espiritual en toda la historia de la humanidad, ¿no? Al mismo tiempo alguien podría decir, Jesucristo era simplemente un maestro espiritual, pero vamos, la palabra de Cristo también ha ocasionado muchos efectos sociales en la política y la economía a lo largo de la historia. Entonces, hay muchas hipótesis sobre la identidad de Cristo, pero ninguna de ellas llega a dar cuenta de todo el efecto que ha causado la persona de Cristo, de todas las vidas que han sido reparadas, transformadas, de los cambios históricos, de la profundidad de su discurso, de la influencia de sus ideas. En realidad, para tan gran efecto, tiene que haber una conmensurabilidad de la causa. Y esto no lo puede generar un loco o un mentiroso o cualquier maestro moral al nivel de Mahoma o Buda. Se trata de algo mucho más grande. Por lo tanto, es muy razonable aceptar que Jesucristo es Dios. Pero ¿qué habíamos dicho en la primera premisa? Si Jesucristo es Dios, el cristianismo es la única religión verdadera. Conclusión, el cristianismo es la religión verdadera. Porque, veamos, ¿puede ser verdad el judaísmo, dado este razonamiento? O sea, el judaísmo actual, como religión, rechaza a Cristo como Mesías. Y obviamente rechaza a Cristo como Dios. Pero si Jesucristo verdaderamente es Dios, el judaísmo no puede ser verdad. ¿Qué nos dice el Islam? El Islam dice que Jesucristo fue nada más que otro profeta de Alá, un profeta importante y todo eso, pero un profeta al fin y al cabo, no Dios. Pero hemos mostrado que Jesucristo es Dios encarnado. En consecuencia, el Islam no puede ser verdad. Luego, el hinduismo tiene toda una multitud de divinidades en su culto, agrupados pues, en ese principio del Brahman, que es impersonal. Pero Jesucristo nos mostró a un Dios personal y un camino exclusivo y único. Si Él es el único Dios, todas las divinidades hindúes no son más que ídolos e ilusiones. Luego, ¿qué nos dice el budismo? El budismo nos dice que el camino a la plenitud del hombre es la iluminación. ¿Y en qué consiste esa iluminación? En anular la propia mente y la propia voluntad. Y el propio Buda establecía que no era necesario establecer ninguna relación personal con ningún Dios. De hecho, Buda explicaba que la existencia de Dios o de los dioses era irrelevante para el camino budista. En cambio, Jesucristo plantea como absolutamente central una relación con Él. Entonces, Jesucristo plantea que es de la máxima relevancia la relación con Él, al punto que tenemos que dejarlo todo, si es necesario, riqueza, esposa, hijos, nuestra propia vida, renunciar a nosotros mismos, con tal de seguirlo a Él. Jesús da la máxima relevancia a una relación personal con Él. ¿Pero qué dice Buda? Que no es relevante la relación con los dioses si es que existen. O sea, la religión budista es una religión no teísta. Yo sé que suena raro, pero busquen en enciclopedias de historia de la religión y muchas veces el budismo es calificado como religión no teísta. De hecho, hay un libro que se titula así, El budismo, una religión no teísta. Pero si Jesucristo es Dios, el budismo es una tontería, pues. O sea, pretender buscar la plenitud de la vida sin Dios es una tontería si Jesucristo verdaderamente es Dios y ha dicho que la plenitud de la vida está en relación con Él. Evidentemente, cultos espiritistas o cultos naturalistas, la Pachamama y todo eso, serían pues cosas absurdas y nada más que ídolos o ilusiones a la luz de Cristo. Y en consecuencia, que el cristianismo sea la religión verdadera implica que es lo que tenemos que proclamar. El diálogo interreligioso es muy valioso, pero el objetivo del diálogo interreligioso es establecer un ambiente común para traer a los otros hermanos a Cristo, para traer a las otras personas a Cristo. El objetivo del diálogo religioso no es llegar a un punto medio entre Islam y cristianismo, o llegar a un punto medio entre Pachamama
y cultos amazónicos y cristianismo auténtico. No, no, no. El objetivo del diálogo religioso es dialogar con caridad, con respeto, con mansedumbre, con cariño, con argumentos, con los que no creen en la fe cristiana, pero para atraerlos a la fe cristiana. Ya lo decía Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y si Él es Dios, entonces Él es nuestro Rey. Y si Él es nuestro Rey y tenemos una batalla contra el otro reino, contra el reino del anticristo, pues hay que librarla. Y yo sé que es difícil, pero ya lo prometió nuestro Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Gracias. Buenas noches. Uno de los argumentos que tú planteaste fue la difusión milagrosa del cristianismo, ¿no? Pero últimamente, sobre todo en algunos ámbitos ateos, en ámbitos incluso protestantes, quieren atacar el cristianismo en general o el catolicismo en particular por el tema de lo que es el concilio de Nicea. Quieren afirmar que el catolicismo no es nada más que cristianismo paganizado. Hay toda una línea argumentativa que quiere ir por esa vía. Como apologista católico, como ex ateo que hace lo que se entiende el cristianismo, ¿tú qué opinas? Bien, a ver. Decir que la expansión del cristianismo podría ser porque el cristianismo se paganizó y que con el concilio de Nicea pudo expandirse es poco razonable. ¿Por qué? Porque cuando se dio el concilio de Nicea y cuando el cristianismo se le dio libertad de culto, ya una muy buena parte de la población del Imperio Romano era cristiana. Entonces, ya el cristianismo se había expandido demasiado y por lo tanto, apelar al concilio de Nicea o a Constantino, lo que sea, como explicación de la expansión del cristianismo, no viene al caso porque esa expansión ya se había dado antes. Lo que habría que hablar es de una causa antes. Ahora, Constantino lo que hizo fue poner las condiciones administrativas para que pueda darse el concilio de Nicea. Estamos hablando de un concilio ecuménico que implica una reunión de todos los obispos del mundo. Organizativamente esa cuestión no es fácil. Por ejemplo, en nuestro país, Perú, se ha organizado hace no mucho los Juegos Panamericanos y el Estado peruano tuvo que invertir un montón, construir infraestructura, organizar cosas para que sean los Juegos Panamericanos. ¿Nos valida eso decir que los resultados de los partidos de los diferentes deportes que se dieron fueron amañados, fueron planificados por el Estado peruano? No. O sea, el Estado peruano intervino en organizar, pero eso no significa que los resultados futbolísticos, del vóley, del básquet, etcétera, sean resultado del Estado peruano. Igualmente, la decisión del concilio de Nicea es una decisión doctrinal, teológica, en la cual Constantino pues no tiene que ver. De hecho, Constantino no sabía de eso. Es más, el carácter milagroso de la expansión del cristianismo puede confirmarse si uno analiza el contexto histórico del concilio de Nicea. Por lo siguiente. Después del concilio de Nicea, cuando se afirmó dogmáticamente la divinidad de Cristo, ¿saben qué vino? La crisis arriana. El Imperio Romano, de repente, como que cambió ahí de bando y comenzó a apoyar a los arrianos. Y hubo fuertes persecuciones contra los cristianos. Yo les recomiendo muchísimo un video en YouTube que se titula La crisis arriana y la figura de San Atanasio, que muestra cómo este gran santo, San Atanasio, que tanto defendió la divinidad de Cristo, se encontró muy perseguido y muy atacado, así que ahí lo tuvo complicado. Y ojo, la crisis arriana fue un momento en la historia de la Iglesia donde incluso gran parte de la jerarquía de los obispos comenzaron a ser ambiguos con esta herejía arriana, ¿ok? Y los que mantuvieron la fe auténtica durante la crisis arriana fueron unos poquitos obispos como Atanasio y principalmente los laicos, los fieles. Si estudiamos bien la historia de la crisis arriana, podemos sacar inspiración para resistir en estos momentos de crisis en la fe de la Iglesia. Así que les recomiendo mucho ver ese video. Repito el título en YouTube, La crisis arriana y la figura de San Atanasio. Asimismo, he de decir que sería irrazonable pensar que los padres del concilio de Nicea se hayan dejado influenciar para introducir paganismo en el cristianismo por la siguiente razón. Los que fueron padres conciliares en el concilio de Nicea, básicamente personas de qué edad habrán sido. Muy probablemente habrán fluctuado entre los 40 a los 70 años, ¿ok? ¿Y cuál fue una de las persecuciones más duras contra los cristianos? La última, la 10ª, la de que desencadenó el emperador Diocleciano. Bueno, esa persecución fue ya en los años 300 tantos.
como unos 10 o 15 años antes del Concilio de Nicea. Entonces, muchos de esos padres conciliares del Concilio de Nicea para discutir la cuestión de la divinidad de Cristo eran personas que sufrieron martirio, que sufrieron persecución, que tuvieron que dar testimonio de su fe, ¿no? De hecho, se hablaba de aquellos que tenían las marcas en el cuerpo de lo que habían sufrido por causa de Cristo. ¿Y por qué sufrieron? Porque se oponían al paganismo. Entonces, esos mismos padres que estuvieron dispuestos a sufrir azotes por defender la fe cristiana frente al mundo pagano, es poco razonable pensar que se iban a dejar llevar por algún emperador de instancia política para introducir paganismo en el cristianismo. La calidad de obispo que se tenía en esa época, pues, es algo que da alegría y un poquito de nostalgia, hay que decirlo todo. ¿Quién levantó primero? Gracias, por favor. Fuerte, por favor, tu nombre y fuerte. Mi nombre es Omar Ebermans. Acabas de mencionar el tema de San Atanasio y esa crisis del arrianismo en su época. Actualmente, es bastante conocida, que se está viviendo en la iglesia, pero parece que a muchas personas les cuesta entender lo siguiente. Se dice mucho que en época de San Atanasio se puede hacer una referencia de que eran prácticamente un puñado de personas entre obispos y fieles. ¿Qué nos podrías tú decir respecto a que una mayoría tuviese la estructura de la iglesia actualmente versus una minoría que pudiese conservar la fe? Bien. El hecho de que pueda haber una crisis seria dentro de la jerarquía católica no contradice la fe católica. ¿Por qué? Porque en el propio catecismo se dice que al final de los tiempos vendrá una gran prueba para la fe de los fieles y que tendrá que ver con una especie de traición a la fe dentro de la misma iglesia y que ahí los fieles tienen que persistir. Entonces, si el propio catecismo dice eso y si la doctrina católica es cierta, que uno de repente se encuentre que esto está sucediendo no contradice que la doctrina católica sea cierta, sino que es una muestra de esto. Ahora, si lo que se dice es que va a haber una época de gran confusión y que incluso las personas sinceras dentro de la iglesia podrían caer, es muestra de que una gran cantidad caería. Por lo tanto, es razonable pensar que un rebaño pequeño pueda ser el que mantenga la fe, ¿no? Ya nosotros tenemos que Jesucristo, cuando dio este milagro de la multiplicación de los panes, estaba acompañado por una cantidad enorme de personas y se los podía llamar seguidores. O sea, si Jesucristo hubiera tenido un templo como una iglesia, esas personas hubieran estado dentro de ese templo. Entonces podríamos decir que eran los cristianos ahí en ese momento. Pero cuando Jesucristo, después de llenarles la barriga, se proclamó a sí mismo como el pan de vida, como que dijeron, no, este lenguaje es muy duro, y se fueron y quedaron unos poquitos, ¿no? En consecuencia, desde los propios datos de la fe, sí es razonable pensar que pueda pasar esto. Y ese remanente de personas fieles tiene que luchar, tiene que persistir. Ojo, no se trata de un remanente que tiene que salirse de la iglesia, sino precisamente la iglesia se salva por ese remanente que queda dentro. San Francisco de Asís, por ejemplo, se encontró con una iglesia que estaba demasiado preocupada por la riqueza y el poder temporal. Y Francisco de Asís no dijo, bueno, voy a crear una visión más pobre de las cosas, más modesta, más humilde, con una institucionalidad aparte de la iglesia. No, él hizo un movimiento desde dentro de la iglesia. Hay una gran diferencia entre San Francisco de Asís y Martín Lutero. Entonces, este pequeño remanente va a sufrir en medio de toda esta confusión, pero tiene que permanecer dentro de la iglesia. De hecho, parte de su sufrimiento, parte de su cruz, de este remanente de personas fieles, es que lo van a hacer desde dentro de la iglesia. Hacerlo desde fuera es más fácil. Jorge Gutiérrez, escuché que Constantino era ariano y que quería influir los resultados de Nicea a favor del arianismo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Constantino no tenía mayor conocimiento sobre cuestiones teológicas, pero como se dio un conflicto en el marco de la fe cristiana con este tema del arianismo, por fines de la unidad del imperio, Constantino, por sus solos objetivos políticos, requería de que esto se arregle. Ahora, Constantino no tuvo una actitud muy clara respecto de la fe cristiana, pero una vez que se tomó la decisión del concilio, procuró mantener el orden con base en esa decisión del concilio. No obstante, Constantino terminó bautizándose hacia el final de su vida recién. Entonces, siendo que él no tenía mucho entendimiento en cuestiones teológicas,
que principalmente su enfoque aquí era un tema de unidad política y de que los propios padres conciliares habían sido personas perseguidas un poco antes, que no se iban a dejar nomás así influenciar por un emperador, sería poco probable pensar que hubiera tenido un papel determinante, ¿no? Pensar que Constantino creó el catolicismo por haberle dado la libertad de culto sería tan absurdo como pensar que Thomas Jefferson creó la raza negra por haberle dado libertad en los Estados Unidos.